espacio al ámbito sindical para dar voz a quienes representan a los trabajadores y trabajadoras. Tras las recientes declaraciones del concejal de limpieza de San Bartolomé de Tirajana, Ruimán Cardoso, sobre la situación de la UTE encargada del servicio y los cambios anunciados en la gestión, contamos con la presencia de Daniel Casal, secretario político del FESO y secretario general de la Federación Sindical Canaria. Con él queremos analizar el papel de la UTE, la precariedad laboral en el sector y el futuro de los trabajadores y la posición del sindicalismo canario frente a este modelo de gestión de los servicios públicos. Don Daniel Casal, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, Neri, muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas, como siempre, estar con ustedes. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Daniel. Bueno, vamos a ver, Daniel, ¿cómo valoran el FESOC, ¿no?, las declaraciones del concejal Ruimán Cardoso sobre la UTE que gestiona la limpieza en San Bartolomé de Tirajana? Pues hace unos días el señor concejal don Ruimán Cardoso hizo unas declaraciones que por ser correcto en la forma voy a calificar de desafortunadas. Dígame. Hablar veladamente, ¿no? Porque si bien es cierto que se cuidó de una acusación que pudiese tener unas consecuencias posteriores mucho más graves, ¿no? Pero hace una acusación velada de que en el proceso de la negociación colectiva del convenio colectivo en vigor en la UTE de San Bartolomé, Servicio de Recogida de Residuos Urbanos, había habido una extorsión por parte del comité de empresa, el sindicato de los trabajadores, ¿no? Sí. Esto es una cuestión que ha generado un malestar enorme entre los compañeros, entre los trabajadores en la plantilla en general, pero especialmente entre los compañeros que tuvieron que vivir esa negociación colectiva, que igual tenemos ocasión de explicar un poco cómo fue, ¿no? Pero ellos tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo y tuvieron que vivir situaciones que jamás habíamos vivido, ni yo no había vivido en mi larga vida ya como militante sindical, afrontar esa situación, la complejidad de esa negociación colectiva dada la situación y el marco que se generó. Hombre, como para salir de allí y que alguien venga a estas alturas a decir que ha habido una extorsión o a insinuar que ha habido una extorsión. Vamos a ver. Él hablando de sus declaraciones, que las hizo también aquí en esta casa, él hablaba de que más bien se encontró esta negociación heredada del anterior mandato de la anterior alcaldesa, Conchi Narváez, ¿no?, del anterior mandato, y ese aumento del 5,8%, creo que era, si mal no recuerdo, de esos salarios, pues había incrementado también muchísimo el tema del coste del servicio, ¿no?, precisamente por ese aumento salarial en algo que habían ellos heredado del anterior mandato. Eso estaba comentando también aquí en esta emisora. ¿Lo compartes o crees que la gerencia en esa declaración que hace el señor Cardoso comete una falta de respeto, acusar, o aunque sea veladamente, de extorsión a este colectivo y especialmente a sus representantes legales, al comité de empresa, y dos errores. Uno, hablar de una herencia, de una situación que se encuentra, hablar de una situación sorpresiva, heredada. Sí. Y el otro error es hablar de que ha habido una subida salarial en la masa de los trabajadores en el convenio colectivo. Los dos no son ciertos. ¿No? Los dos no son ciertos. La primera es una falta de respeto, que espero que tenga la prudencia de corregirla en cuanto tenga ocasión. Y la segunda la aclaro con toda rapidez. Nadie, ninguna persona, mira, permítame que le diga, sí, a la política hay que venir aprendido, hay que venir formado, hay que venir con cualificación, hay que venir con disposición, hay que venir con cintura política, hay que venir con las gafas de lejos puestas. Uno no puede venir a decir cualquier cosa, porque independientemente de que sea votado por unos o votado por otros, una vez que ocupas el cargo, eres el cargo de todos y de todas los ciudadanos. Exacto. Eso está claro, ¿verdad? Sí. El convenio colectivo no se encontró el señor Cardoso con ningún tipo de sorpresa, porque el convenio colectivo tiene una fecha de caducidad
que él tenía que conocer. Otra cosa es que si lo que nos quiere decir es que no se ha leído los documentos de traspaso y por lo tanto no se ha leído uno de los convenios colectivos más importantes del municipio, de la corporación, entonces eso ya es otra cosa. Si no está informado, si no lo ha leído, si no lo ha estudiado, si no sabía que iba a vencer y cuándo iba a vencer, pues entonces tiene un problema. Tiene un problema, ¿de acuerdo? El otra cuestión que es absolutamente incierta es decir que los trabajadores se han subido €1, 1 céntimo de euro, vamos a corregirlo, el salario. De ninguna manera. No se ha leído el convenio colectivo, no lo conoce, no lo ha revisado y no diferencia entre qué es la corrección de la inflación y la subida salarial. Estos son dos conceptos completamente distintos. El colectivo de trabajadores al que hacemos referencia, en la UTE de San Bartolomé, exacto. Lo único que tiene en su convenio colectivo es la aplicación del IPC, exclusivamente la aplicación del IPC anual, es decir, la corrección del efecto de la inflación. Sería un poco a lo mejor largo dar aquí una charla sobre cómo afecta. Yo creo que es entendible por toda la gente. Sí. Bien, eso lleva, si lee ese artículo, busque en dónde está, que busque este señor dónde está la subida salarial adjunta a la corrección de la inflación. No existe. No hay ninguna subida salarial. Ni un duro. Nada. ¿Y esos 600.000 euros que él dice que se ha aumentado? Yo no tengo los datos, ¿no? Pero bueno, es posible que la actualización de la inflación, la actualización del IPC, le pueda dar esa cifra. No lo sé, la verdad. Si él lo dice, yo no quiero parecerme a este señor y a hablar de cosas que no tengo los datos en la mano y no lo he podido comprobar. Si él lo dice, para mí es una autoridad pública y yo sí tengo respeto por la autoridad democrática, siendo o no siendo de mi posición política y de mi posición ideológica. No se ha subido ni €1 el salario. No hay ninguna sorpresa tampoco en encontrarse con una herencia. ¿Con qué herencia? Si un convenio colectivo está registrado en el RESCON y es un documento público de acceso a cualquier ciudadano, a cualquier entidad, cuando él además tiene que tener encima de la mesa en su despacho la copia de todos los convenios y de todos los documentos que cuando hacen el traspaso de entre una corporación que sale y otra que entra, no es ninguna sorpresa. ¿Cómo iba a ser una sorpresa si ese convenio colectivo tardó un año entero en negociarse, que salió por todos los lados, hicimos intervenciones públicas, salimos en la prensa, hicimos asambleas, notas informativas, hicimos de todo, un año entero negociando ese convenio colectivo y el señor Ruimán tiene que ser perfectamente conocedor de ese proceso, no se puede poner de perfil, tuvo que conocerlo. Por lo tanto, para aclararlo, lo primero, hablar de que es una extorsión, es una falta de respeto, que espero y sugiero que corrijan cuanto antes, y lo otro dos es una absoluta inexactitud por no utilizar otro calificativo. Ni hubo subida salarial, ni se puede hablar de que fue una sorpresa o una herencia heredada, no, es un convenio colectivo que se termina y que hay que negociarlo. Por si sigue sin leerlo, por si sigue sin informarse, por si sigue sin tener los datos frescos encima de la mesa, aprovecho este ratito en la radio para decirle que el 30 de diciembre pone fin el convenio colectivo y hay que abrir la mesa de negociación siguiente. O sea, Daniel, ¿había paso para seguir negociando? O sea, había espacio, mejor dicho, para seguir negociando entonces ese convenio colectivo, porque como oyeron ustedes en la entrevista, que prácticamente lo había firmado la anterior corporación y él tuvo que acatarlo porque si no, como ustedes dicen, ese mensaje velado, ¿no?, de que un poco más iban a la huelga si no seguían adelante con ese convenio. ¿Había espacio, o sea, ustedes le habían dejado espacio a ellos para poder seguir negociando? De verdad que insisto en que, en fin, no voy a caer en la pedantería de decir que le damos clases a nadie, ¿no? Hombre, por Pero supuesto. sí sugiero que vaya a algún sitio y, bueno, en su partido, en su organización, seguramente que tiene gente con más habilidades sociales, más habilidades laborales, y le pueden explicar cómo funcionan las cosas y así no dice esas cosas por la calle, hombre. Eso está feo y además en unas ondas, en una emisora de primera línea como Radio Faro, gracias, semejante cosa. Me parece. Vamos a ver. La representación legal de los trabajadores, es decir, los comités de empresas, negocian con las empresas, con las patronales, no negocian con las entidades públicas.
ni con los cabildos, ni con los ayuntamientos. Si bien es cierto que luego las empresas que tienen una concesión administrativa, como es el caso, sí tienen que sentarse con el ayuntamiento y decir, oiga, mire usted, pasa esto, estamos en esta negociación, hemos llegado a un preacuerdo en este sentido, porque creemos que es lo válido, lo posible o lo correcto. Y bueno, ese ya es una negociación o una conversación, un diálogo entre la corporación y la empresa concesionaria, que a nosotros se nos escapa. Eso ni participamos ni dejamos de participar. Eso ya es una cuestión de ellos. Llegamos pero no había más camino. ¿Cómo después de un año de negociación colectiva no íbamos a convocar una huelga? Es que ya no había otra cosa que hacer. Claro. Es que gracias de verdad a la corporación municipal y los ciudadanos de San Bartolomé deben estar enormemente agradecidos a la capacidad de diálogo, a la capacidad de tesón y a la paciencia infinita del comité de empresa de estar un año tratando de llegar a un acuerdo en el convenio colectivo. Y no tanto porque hubiese posiciones muy disparatadas, muy diferentes, que no había forma humana de acercar. No. Esto es una parte, pero no está la parte de todos los convenios, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Esto es lo normal. Pero, mientras estamos en esa situación de negociación, se produce, a ver cómo lo digo sin dañar a nadie, ¿no? Vale. Se produce una situación dentro de la propia empresa que yo no había visto nunca y que no creo que se repita y que muy pocos hayan visto, ¿no? Se produce una situación de crisis interna, una situación complicada en la que no sabíamos muy bien. En la mitad de la negociación se nos comunica que, oiga, están ustedes sentados con unas personas que ya no representan a la empresa, ahora la representan otras personas. No sabíamos, bueno, entonces con quién tenemos, que otras personas nos decían, no, mira, somos nosotros, no somos nosotros, somos esto, no. Esta situación se da. Sí, esto será en la mitad de la negociación colectiva. O sea, cuando tú, imagínate a los representantes de los trabajadores, incluso yo participé en todas las reuniones como compañero del sindicato, en la que tú decías, bueno, pues ya me dirán a mí con quién llegamos aquí a un acuerdo, ¿no? ¿Cómo hablamos? ¿Con quién hablamos? Si lo que acordamos hoy sigue siendo válido de 24 horas más tarde, si no, bueno, desde la propia corporación municipal se nos decía, oiga, por aquí ha venido unos señores que ha presentado sus credenciales, ha presentado sus documentos y es la persona responsable y la cara visible de la empresa y quien toma. A quien le corresponde. Están sentados con otra persona. Y, claro, y ustedes están sentados con otra persona. Mira, yo no sé si estoy hablando de más y si me van a acabar llevando a algún juzgado. Pero bueno, no estoy diciendo ninguna mentira. Me tuve que ver ante ya, en fin, el disparate, ¿no? La situación kafkiana de esa negociación, me tuve que ver en una situación muy desagradable, que fue pedir que me aportaran la documentación de quién era la persona responsable de la negociación colectiva en esa empresa. Y me tuvieron que aportar los poderes, los documentos, los nombramientos, que sigo manteniendo en mi correo electrónico, aparte del enfado de la persona a la que se lo tuve que pedir. Y también le tuve que decir, lo siento muchísimo tener que hacer esto, pero es que no sabemos con quién estamos hablando y si tenemos que seguir hablando. Bien, narro todo esto para que comprendas, Neri, y que comprendan nuestros oyentes la dificultad y la complejidad de esa negociación, que nos lleva a un año de negociación colectiva, para que venga alguien y nos diga que hemos extorsionado pues no sé a quién, si a la empresa o a la corporación, no sé a quién. Mire usted, el derecho a la huelga no es una extorsión, es un derecho constitucional. No sé si esto también lo ha pasado por alto al leerse la Constitución el señor Cardoso, no lo sé, pero bueno, que vuelva ahí, le eche un vistazo a la Constitución y verá que es un derecho fundamental. Tendría que saber que la Constitución tiene derechos, digamos, de orden menor y otros son derechos fundamentales. En este caso, la negociación colectiva es un derecho fundamental, ¿no? Claro. Y no nos vimos en otra que tener que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, creemos que un año es más que suficiente y por lo tanto convocamos la huelga. Huelga que tampoco es una sorpresa porque también tendría que saber el señor Roimán que al ser un servicio público estamos obligados por la ley a presentar la convocatoria 10 días antes de que se celebre. Claro. Por lo tanto, la notificación fue hoy día. Bueno, hoy tengo que decir algo, Daniel, porque un compañero de ustedes, mientras realizábamos esa entrevista, comunicó algo por las redes, hizo un comentario a la entrevista del concejal. Aquí nosotros,
te lo digo, Daniel, porque sé que va a llegar, ¿no?, a ese compañero, ¿no? Aquí nosotros no prohibimos, ¿vale?, ningún tipo de comentarios, salvo aquellos comentarios que de alguna manera pues sean insultantes o esté escrito alguna palabrota o algo que va más allá del comentario crítica, ¿no?, que puedan hacer a todos nuestros invitados, ¿vale? Comentó algo como que Radio Faro había borrado los comentarios. Jamás borramos ningún comentario, salvo que tenga algún tipo de insulto. En el caso del compañero no había ningún insulto, sino simplemente una aclaración precisamente a lo que tú nos estás aclarando ahora mismo respecto a la entrevista con este concejal. Pero bueno, que quede claro eso, ¿vale? Porque sinceramente me molestó mucho, Daniel. Me molestó mucho cuando nosotros abrimos, y tú eres conocedor de eso, los micrófonos a todas aquellas personas, ¿no?, ya sean representantes sindicales, representantes públicos o gente de la sociedad, abrimos los micrófonos y siempre permitimos el hablar y escuchar a todo lo que nos tengan que contar. Bueno, una vez dicho esto, Daniel, ahora mismo, ¿cuál es la realidad que viven los trabajadores de la UTE pues, en cuanto a condiciones laborales, salarios y derechos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Bueno, los trabajadores tenemos un instrumento legal, el convenio colectivo, un convenio colectivo que deben de saber quienes nos escuchan que es el fruto de años y años, más de 30 años. No es un documento que redactamos en una noche de verano al calor de una cerveza, no. Claro. Claro, un convenio colectivo es un instrumento vivo, que con el paso del tiempo, la lucha, el debate, el conflicto, el acuerdo, pues va mejorando condiciones, va ampliándolas, va adaptándolas a cada realidad histórica, a cada realidad económica. Y bueno, hoy en día podemos decir, yo tengo que estar, por razones que seguro que luego comentamos, tengo que estar pues por fuera muchas veces, ¿no? Sí. Y muchas veces presumo del convenio colectivo del servicio en San Bartolomé de Tirajana. No solamente porque recoge un buen número de derechos, de posiciones, de avances sociales, ¿no? Sino porque creo, sinceramente, que es un convenio muy moderno, muy actualizado, muy en la línea de lo que hoy se está viviendo. Seguramente que hay que hacerle mejoras, actualizaciones, y también hay alguna cuestión de redacción, por ejemplo, que si lo lees hay cosas que se van quedando ahí atrás que ya están viejas, ¿no? Que habrá que pasar por la lavadora y mejorar y tal, ¿no? Pero me gusta decirlo, lo digo en muchísimos sitios fuera de aquí y bueno, he presumido de él, y yo creo que la corporación municipal y que los ciudadanos de San Bartolomé, todos los demócratas y las demócratas, digo, pues sí, señor, tenemos unas personas con un convenio colectivo muy decente para lo que hay, con unas condiciones muy decentes, con una situación laboral, con una situación personal, social, cultural muy decente, pues deberíamos estar muy contentos de tener unos instrumentos legales así. Yo insisto en que hay cosas que actualizar. Por supuesto, y mejorar. Siempre hay momentos para mejorar. Claro. Pero dirías que es uno de los mejores convenios ahora mismo. A nivel de ayuntamiento, no sé, si del archipiélago, si de Gran Canaria, no sé. ¿Es uno de los mejores ahora mismo? A ver, me pides que haga un esfuerzo de sinceridad complicado, porque yo tengo un cariño especial por el colectivo y muchísimos años a su lado, he visto muchas cosas, he visto el sufrimiento de los compañeros, he visto los avances y los retrocesos, he visto las broncas internas, he visto las risas también, y entonces no soy muy objetivo, pero yo sí, bueno, con toda la prudencia sí estoy dispuesto a decir que es el mejor convenio colectivo del sector en todo el archipiélago canario. Muy bien. Oye, pues nos alegramos entonces a conseguirlo en el resto de islas también, ¿no, Daniel? A conseguirlo en otros sitios también, ¿no? Cuando se puede ver con otros, ¿no? Es lo que se llama el derecho comparado, ¿no? Bueno, se puede ver con otros convenios que digan también algún compañero que sea en Fuerteventura que no, el mío es el mejor. Bueno, hacerlo para acá, que vamos a hacer un estudio de derecho comparado. Hay cosas muy interesantes en ese convenio, muy avanzadas, y que cuidado, porque son cuestiones muy avanzadas que se consiguieron hace muchos años, cuando era una auténtica y absoluta novedad. Claro. Hoy ya aparece en otros convenios, pero hace 15 años o 18 años era una absoluta novedad.
Daniel, más allá de la limpieza, ¿qué postura mantiene el FESOC respecto a la gestión de los servicios esenciales en los municipios canarios? Bueno, pues ahí ya abrimos el debate. Claro. La posición del Frente Sindical Obrero de Canarias es la no privatización de los servicios esenciales en las corporaciones. La no privatización en general, pero especialmente aquella que afecta a los servicios esenciales. Nos parece que está muy mal pensado, que las corporaciones en general pierden dinero privatizando los servicios. Además es una curiosidad que en el Ayuntamiento de Las Palmas lo he planteado con su corporación, sí. Lo he planteado en el Cabildo, donde me ha tocado discutirlo. Le he dicho, oye, pues un sábado por la mañana, si me traes una calculadora, nos sentamos aquí y en 1 hora y media te demuestro que pierden ustedes dinero. Claro. No entiendo por qué, y esto se lo he dicho, por ejemplo, a Jerónimo Saavedra cuando era todavía alcalde en Las Palmas. Y sí que me citó un sábado. Y dije, no entiendo, Jerónimo, por qué. ¿Por qué? Porque no ganan dinero, sino que pierden dinero, ¿vale? Y además se llevan ustedes todas las críticas y toda la bronca cuando hay bronca. Claro. Porque si yo mañana tengo que convocar una huelga, y si la basura se queda sin recoger y se acumulan las esquinas y se ven esas escenas tremendas, aquí los ciudadanos contra quien van, con quien se enfadan, a quien le hacen la crítica, es el ayuntamiento. Claro. Yo nunca he visto una manifestación de ciudadanos delante de una empresa concesionaria de un servicio. Nunca. Si los he visto delante de los ayuntamientos, o enfadados con los ayuntamientos, o críticas en radio, o críticas en prensa, sobre esto, sobre aquello. O sea que todavía ningún mandatario que yo he conocido, y he conocido unos cuantos, me ha salido, no, mira, tú no sabes que la ventaja que obtenemos al hacer eso es esto otro. Porque es que no lo entiendo, porque bueno, si hubiese alguna ventaja, mira, que no sale más barato, les pagamos menos. No es verdad. No es verdad. Porque además de lo que tienen que pagar la nómina de los trabajadores, además la empresa tiene un beneficio industrial, ¿no? Hombre, lógico. Si no, no trabajaría. Claro. Bueno, pues ese beneficio industrial se lo podían ahorrar. Claro. Ahorrar cualquier corporación. No me refiero exactamente a San Bartolomé, sino cualquier corporación. Sí, no, estamos hablando en general. Claro. Exacto. En general, sí, en general. En general. Y cuando hay un problema, un lío, pues bueno, al final siempre la corporación. Nosotros cuando tenemos problemas con el Cabildo nos vamos a manifestar delante del Cabildo. Claro. No pero existe, empresa, delante del Cabildo. Ven ustedes a nivel regional, te hablo, ¿no? O en un momento dado a nivel insular. ¿Ven que este modelo de externalización se está dando en muchos en los servicios de limpieza en los distintos ayuntamientos? Y además, en un momento, este modelo de privatización también debilita a los ayuntamientos y a los trabajadores, Daniel. Yo creo que, no sé si el término adecuado es debilita. Lo que sí que hace es liar, si me permite la expresión canaria, es liar el palangre. Es una cosa de verdad, porque luego al final, cuando el empresario de la concesión administrativa X se ve muy agobiado en la tensión negociadora del convenio, dice que es culpa de la corporación insular, de cabildo, autonómica, la que no, es que son ellos, que... Y tú dices, ¿y ahora qué hago? A ver, aquí quién es la culpa de quién. Mira, como estamos en la intimidad de Radio Faro, muy bien. Algunas de las anécdotas, pues es que, por ejemplo, en algún caso nos hemos sentido cobradores del FRAC. Claro. Es decir, ha habido empresas que no cobraban de la corporación municipal desde hacía muchos meses, cobraban sus facturas, bueno, las certificaciones estas, que en este caso ya estaban fuera de concurso, estaban fuera de la concesión, y era por certificaciones, ¿no? Llevaban 7 o 8 meses sin cobrarlas. Con lo que el empresario apretó todo lo que pudo para que hiciéramos una huelga. ¿Por qué? Porque si hacíamos una huelga iba a cobrar, ¿entiendes? Claro. Entonces tú te ves trabajando para otro. Bueno, y ahora yo voy a la huelga. Claro. Entonces tú dices, pero bueno, o sea, yo creo que el modelo de externalizar los servicios públicos me parece que es un error y que no hay nadie que sea capaz, con seriedad, no con criterios ideológicos, con criterios económicos, con criterios de servicio, con criterios democráticos, de decir, mira, este modelo es mucho mejor que la gestión directa. Claro. Yo esto no lo he encontrado todavía y ya te digo que llevo unos cuantos años de unos cuantos, ¿no? Y además, lo podemos trasladar, ¿no? Lo que ha significado, ¿no? Contar con, con contratos con empresas privadas en la sanidad pública, por ejemplo. Pero bueno, eso entraríamos en otro debate otro día, ¿vale, Daniel? Porque... Entraríamos otro día, pero bien dices, Neri, que el mal, de donde surge el problema,
es la misma raíz. Exacto. Da igual que sea en la sanidad pública, que sea en otro servicio. Efectivamente. Bueno, cuando, vamos... Mira, termino de verdad, mira, cuando el interés por un servicio es la cuenta de resultados y no el servicio, Claro. tenemos un problema. Efectivamente, y lo estamos viendo. Tenemos un problema muy gordo. Muy gordo. Bueno, vamos a ver, Daniel, para acabar con lo que es San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Porque tengo también otras preguntas que realizarte respecto al Open Arts, que esta semana han estado con ustedes con ellos, ¿no? En la isla de Lanzarote. ¿Qué mensaje le podemos trasladar desde el FESO a los trabajadores y a la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana ante este debate sobre la UTIE y el futuro de limpieza? Bueno, el mensaje de absoluta tranquilidad, que estén satisfechos y contentos, que todos cometemos errores, que seguramente que el servicio se puede, sin ninguna duda, yo no me meteré en la técnica del servicio porque francamente no es mi mundo y no iba a decir más que tonterías seguramente. Yo no sé si tienen que ir más camiones por allá o por aquí, esto ya le corresponde a otras personas. Lo que sí que le puedo decir es que tienen la suerte de tener una plantilla de trabajadoras y de trabajadores excelentes, excelentes. Fíjense ustedes que durante un año se pueden imaginar la enorme cantidad de asambleas que hubo para ir una y otra vez a decir que no avanzábamos, que no sabíamos, que alguien nos estaba tomando el pelo, que nadie hablaba. Bueno, pues las asambleas se enfadan. Sí, claro. Sin embargo, eran capaces y son capaces ese colectivo de tener una enorme capacidad de contención, una enorme capacidad de reflexión, y bueno, vamos a seguir ahí, venga, vamos a apretar, vamos a ver, vamos a esperar a ver si nos dicen algo, una y otra vez, cumpliendo con su servicio, cumpliendo con sus horarios, cumpliendo con lo que les mandan, ¿no? Indudablemente, insisto en que seguramente que alguien que nos está escuchando, coño, pero por mi calle, entonces, bueno, esas son cuestiones técnicas, que para eso están los técnicos y los que organizan el servicio. Pero me consta que tienen ustedes pues unos trabajadores y una plantilla excelente de que pueden sentirse muy, muy orgullosos. Bueno. Vamos a ver, por otro lado, Daniel Casal, recordamos que estamos hablando con Daniel Casal de la Federación Sindical y el FESO Canaria. Vamos a ver, desde el FESO y la Federación Sindical Canaria han expresado públicamente su apoyo y reconocimiento a la labor del rescate del Open Arts. Vamos a ver, Daniel, ¿por qué consideran, ¿no?, que es importante dar este respaldo desde el sindicalismo canario al Open Arts? Bueno, básicamente por lo que dice. Cuando unas personas pues, dejan sus profesiones, su familia, su hogar, su seguridad, abandonan todo eso para embarcarse en un buque que se dedica a una labor terrible, ¿no? Terrible, que es socorrer a hombres y mujeres que salen de situaciones muy complejas en sus países para tratar de ganarse la vida pues en otros lugares, ¿no? O de buscar un horizonte para sus hijos, para sus hijas, para su propio porvenir en otros lugares, abandonando su país, ¿no? En muchas ocasiones, en situaciones de hambruna, en situaciones de guerra, en situaciones de conflictos, en situaciones de pandemias, bueno, pues y muchas de estas personas se arriesgan, se lanzan al mar en unos barquillos que apenas soportan que vayan 15 personas y van 100 o 100 y pico, y como todos sabemos, muchísimos de ellos llenan el océano de cadáveres. Cierto, ¿no? cierto. Gracias a personas como Carlos, el patrón del barco, y toda su tripulación, gracias al Open Arms y otras organizaciones y otros buques que lo hacen también, pero nos referimos en este caso al Open Arms, salen a la mar y tratan de auxiliar a todas estas personas que merecen tener una vida, merecen esos niños, esas mujeres embarazadas, esos jóvenes, lo mejor de la juventud africana en muchos casos, salen en condiciones terribles, ¿no? Terribles. Nos han contado situaciones muy difíciles, muy complejas, no solo en la logística, no solo en la operativa, sino, me refiero a anímica, a las huellas que dejan el alma, en el corazón, a esas personas que están haciendo eso, que se tienen que ver como hombres y mujeres que se les van de las manos y se hunden en el océano porque ya no aguantan más. Es una situación francamente indescriptible lo que los compañeros nos trasladaron. Claro. Es increíble. Estaban en Lanzarote este día y el sindicato pues quiso acercarse al saludo y el reconocimiento. Le hemos entregado una carta de reconocimiento al capitán del Open Arms. Nos hemos puesto a su disposición para aquello que pueda ayudar.
para lo que podamos ayudar. Ya nos han dicho algunas claves con las que podíamos ayudar. Y también había un detalle adjunto. El detalle adjunto es que en esos días los fascistas de Vox, el secretario general, visitaba la ciudad. Ese señor que dice que las cañoneras de la Armada Española tienen que hundir al Open Arms, que sepan que hay miles de nosotros que estamos dispuestos no solo a que no lo hundan, sino a reflotar a todos los Open Arms que hagan falta. Open Arms es brazos abiertos en español. Pues los brazos abiertos del pueblo canario han estado así desde que el pueblo canario existe. Siempre abierto a la gente, a la solidaridad y al cariño. Nuestro pueblo lo ha demostrado 1000 veces y lo demostrará 100.000 veces más, y todas las veces que se nos pide. La verdad que sí, lo que pasa que asusta, ¿no? En un momento dado, Daniel, ver la afluencia, bueno, que si sacamos el cómputo total de la gente, ¿no? De la ciudadanía que solo vive en esta isla de Gran Canaria, o la isla de Lanzarote, que también estuvo este líder de la ultraderecha haciendo una visita por allí, es mínimo, ¿no? Pero asusta y revuelve un poco el que haya personas, ¿no?, que apoyen los discursos de esto de la ultraderecha, que va precisamente contra las personas. O sea, eso asusta. ¿Cómo responden ustedes ante quienes critican, ¿no?, el papel de barcos como el Open Arms, o plantean discursos que criminalizan precisamente a la inmigración, Daniel? Es difícil, no sé si tienes muchas horas de programa para escuchar. No, tenemos 5 minutos más, te puedo dar, no más no. No, es que... Pero me gustaría conocer, exacto, porque de verdad... Claro, ¿y cómo te argumento la irracionalidad? Claro, es verdad. ¿Cómo te argumento la deshumanización? Claro. ¿Cómo te argumento que esos señores que van todos los domingos a misa, los lunes luchan contra los pobres, contra la gente que huye de la miseria, luchan, Claro. ¿Eso cómo se argumenta? ¿Cómo se argumenta? Eso Qué hipocresía más grande, ¿verdad? Son unos hipócritas. Exacto. Los fascistas son sobre todo hipócritas. Y además de hipócritas solo hace falta otra cosa para ser un fascista, ser un analfabeto. O un analfabeto. Con eso ya lo tienes. Ya lo tengo todo, es verdad, Daniel. Oye, Daniel, no tenemos más tiempo, tenemos una cita pendiente que ya quedaremos aquí. No lo dirás en público, que tenemos una cita. En la radio. Tenemos una cita de verte. Perdona a los oyentes del chiste. No, hombre, parece mentira. Me siento muy cómodo hablando con ustedes, y tú lo sabes, Neri, cuando quieras. Muchísimo. No, y yo con ustedes jamás en la vida, con el FESOC, o sea, a una llamada inmediatamente están contestando, es verdad. Por lo que me toca, si me permite, antes de terminar, que quería decirlo antes de que termináramos. Dime. Bueno, si ha habido algún compañero que a lo mejor se ha excedido en los comentarios, ha habido un poco... pues no sé, no lo disculpo, porque no debe de ser, eso no debe de ocurrir, pero sí que, bueno, solo se explica porque quien ha vivido todo esto y luego ve estas cosas públicas... Sí, por el momento del enfado, lo entiendo. Y yo procuraré saber, si puedo saber quién pudo saber. No pasa nada, Daniel, por favor, ni ya está. Ya está, o sea, ya está, borrón y cuenta nueva. Lo que pasa que, claro, me sentí mal precisamente por eso. Digo, bueno, ¿cómo son capaces de decir esto cuando permitiremos aquí en Radio Faro muchísimas cosas que ni a mí me gustan, fíjate, pero al final si somos medio de comunicación, tenemos que abrir los micrófonos. Es verdad que yo tengo mis líneas rojas, y lo siento, y mentira, no lo siento para nada. Hay líneas rojas que no permito estos micrófonos. No permito en estos micrófonos. Y bueno, y las líneas rojas, este partido, por ejemplo, entre otros que estábamos hablando ahora, bueno, ultraderecha, que yo única y exclusivamente ni considero, bueno, sí son un partido político, porque eso es lo que lleva a la democracia, a poder estar escuchando este tipo de discursos, de verdad. Pero no es la línea roja que yo pongo. Bueno, y otros dirigentes también que deberían de desaparecer, ¿no?, del panorama público, porque van más a los intereses propios que al interés general. Pero bueno, Daniel, no te preocupes por el compañero, yo estoy segura que él también ha rectificado, y como siempre el FESOC, saben ustedes perfectamente, y el Frente Sindical Canario, saben que esta es su casa, para lo que ustedes quieran.
Vale. Muchísimas gracias, Nelly. Muchísimas gracias a todos y gracias por la paciencia de tus oyentes y la tuya. Nada, faltaría más, por favor. Y más a ti que te conozco. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo muy grande. Sigan trabajando, Daniel, por favor, ¿vale? Gracias, y tú. Y cuídate la voz. Gracias, sí. Saludos, buena tarde. Saludos, buena tarde. Bueno, pues Daniel Casal, secretario político del FESOI, secretario general de la Federación Sindical Canaria. Volveremos a hablar con ellos.